Dicen que hay momentos que te marcan para siempre. Yo viví uno. Y no fue por una tragedia, ni por amor, ni por suerte. Fue el día en que vi cara a cara al asesino más letal del narcotráfico. Estaba tan cerca que pude oler su loción. Y no era Pablo Escobar. Era el hombre que él enviaba cuando quería borrar a alguien del mapa, sin dejar rastro. ¿Te atreves a descubrir quién era? Quédate. Porque lo que voy a contarte no es una historia que leerías en Wikipedia. Es algo que pocos han vivido y aún menos sobrevivido para contarlo. Pablo Escobar Gaviria. El nombre retumba como un eco eterno en la historia de Colombia, del narcotráfico y del miedo. ¿Pero qué hay detrás de ese mito? ¿Qué se oculta más allá del capo que todos conocen? ¿Y quiénes fueron los fantasmas que lo rodeaban? Los que ejecutaban su voluntad con precisión quirúrgica. La historia que estás por escuchar no es sobre la fortuna de Escobar, ni sobre sus lujos. No es una crónica sobre haciendas llenas de animales exóticos, ni sobre la famosa prisión que él mismo construyó. Es algo más oscuro, es la historia de su sombra, del hombre que sembraba terror sin hablar. Y sí, lo vi, en persona, y viví, para contarlo. Yo nací en Medellín en los años 80. Éramos una familia sencilla. Mi padre era taxista, mi madre enfermera. Vivíamos en un barrio donde los niños jugaban en las calles. Pero las risas duraban poco. Bastaba con que pasara una moto con dos hombres y todo cambiaba. Callábamos. Mirábamos al suelo. En Medellín, en esa época, mirar a alguien a los ojos podía ser una sentencia de muerte. Recuerdo que, desde pequeño, escuchaba historias que parecían leyendas. Pablo regaló casas. Decían. Construyó canchas, pagó medicinas. Y era cierto. Pero también era cierto que había listas. Personas marcadas. Nombres que desaparecían de un día a otro. Recuerdo una tarde cuando tenía 11 años. Estaba jugando fútbol en la calle cuando escuchamos una explosión a unas cuadras. Un carro. Bomba. Todos sabíamos qué significaba eso. Nadie decía su nombre en voz alta, pero todos lo pensaban. Escobar. Mi adolescencia fue una mezcla de miedo y rutina. Iba a la escuela, ayudaba a mi madre. Evitaba hablar con extraños. En el barrio decían que había casas donde no se podía mirar. Que los hombres de esas casas no eran de este mundo. Un día, mi mejor amigo desapareció. Lo último que supimos fue que había aceptado llevar un paquete para alguien. Nunca volvió. Ahí entendí que en Medellín, lo que parece fácil, puede ser tu último paso. A los 19 años conseguí trabajo como ayudante en un taller mecánico. No era gran cosa, pero era honesto. Un día llegó una camioneta blindada, negra, brillante, con vidrios oscuros. De ella bajó un hombre vestido de blanco, con gafas oscuras y una presencia que congelaba el ambiente. Dijo, quiero que esto quede impecable y que no digas nada de lo que viste aquí. Su voz era seca, casi robótica. Pero fue su mirada lo que me heló la sangre. Era como ver un pozo sin fondo, como si sus ojos no tuvieran alma. Ese fue mi primer encuentro con John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, el sicario de confianza de Pablo Escobar. Yo no lo sabía aún, pero días después, un compañero del taller me lo confirmó. ¿Sabes quién fue ese? El hombre que mató a más de 300 personas y aún sonríe como si nada. Lo que vino después fue aún más surrealista. Un empresario del taller que tenía contactos con gente muy poderosa. Me pidió ayuda para entregar unas piezas en una hacienda fuera de la ciudad. Me prometió el doble de paga. Accedí. Al llegar había una fiesta. Lujo, modelos, música. Pero algo no encajaba. Todos estaban tensos. Nadie bebía mucho. Nadie hablaba fuerte. En un sofá, al centro, estaba él, Popeye, fumando despacio, como si el tiempo no lo tocara. Vestía impecable, sonreía, pero sus ojos seguían igual, vacíos. Escuché su nombre, de nuevo en voz baja. Y ahí entendí, estaba en territorio del cartel. Me senté en una esquina, sin hablar, observando.
Y fue entonces cuando escuché su voz contando una historia. Decía, ese tipo se quiso pasar de listo. Me mandaron a hablar con él. No quiso entender. Así que lo hice entender. Todos rieron, pero yo solo sentí escalofríos. No era una historia. Era una confesión. Y nadie en la sala parecía inmutarse. Lo más impactante vino después. Se me acercó uno de los asistentes. Un tipo alto, con rostro cicatrizado y dientes de oro. Me dijo, ¿vos sos el del taller? Vení, Popeye quiere hablar contigo. Sentí que se me salía el alma del cuerpo. Caminé con los pies pesados hacia él. Me miró, no sonrió, solo dijo, buen trabajo con la camioneta, precisión. Eso me gusta. Yo no sabía si agradecer o correr. Luego agregó, la gente precisa muere menos. La gente que se equivoca no llega al próximo martes. Me dio una palmada en el hombro, pesada. Sentí que me marcaba como ganado. Esa noche no dormí. Me quedé despierto hasta que el sol salió. Pensaba en su mirada, en su tono, en la forma en que controlaba la sala sin decir casi nada. Ese hombre había construido un imperio de miedo, y aún después de años seguía reinando en la sombra. Esa noche me marcó. Pero lo que vino después fue aún más intenso. Unos días más tarde, el empresario del taller me llamó otra vez. Popeye preguntó por ti, me dijo. ¿Le gustó tu actitud? Dice que podría servir para algo más. Me ofrecieron dinero fácil, mucho más del que ganaría en años de trabajo honesto. Pero yo sabía lo que significaba cruzar una línea sin retorno. Le dije que no, con miedo, con temblor en la voz. Pero le dije que no, y durante semanas viví con paranoia. Revisaba los espejos retrovisores, evitaba rutas conocidas. No hablaba con nadie sobre eso. Pensé que me iban a desaparecer por rechazarlo, pero no pasó nada. Silencio. Y ese silencio fue aún más aterrador. Un mes después, supe por rumores que Popeye había sido detenido. No por asesinato, sino por porte ilegal de armas. ¡Qué ironía! Un hombre que confesó haber matado a cientos, capturado por un detalle técnico. Pero todos sabían que no duraría mucho en prisión. Tenía protección. Tenía poder. Desde adentro seguía mandando. Y entonces ocurrió algo que nunca imaginé. Popeye salió y se volvió famoso. Medios de comunicación lo buscaban. Daba entrevistas, firmaba autógrafos, hablaba de Escobar como si fuera una serie de televisión. Abrió un canal de YouTube. Tenía más suscriptores que muchos cantantes. La gente lo veía, lo escuchaba. Lo comentaba. Era como si el pasado se hubiera lavado con vistas y likes. Pero detrás de la cámara seguía siendo él. Ese hombre frío, meticuloso, que hablaba de muertes como quien habla de recetas de cocina. Una vez lo escuché decir, a veces matar es la única manera de cerrar un ciclo. Como si fuera terapeuta. Como si su violencia tuviera lógica. Y lo más fuerte fue que muchos jóvenes lo admiraban. Le preguntaban cómo ser disciplinados, cómo ganar respeto. Él les respondía como si fuera un coach. ¿Te imaginas? El asesino más famoso de Colombia, convertido en influencer motivacional. Fue ahí cuando entendí que el peligro no siempre viene con pistola, a veces viene con micrófono. Lo enfrenté de nuevo, esta vez por redes. Comenté en uno de sus videos. ¿Qué le dirías a la madre de un niño que mataste por error? Nunca respondió. Pero alguien de su equipo me escribió, ten cuidado con lo que dices. Popeye tiene buena memoria. Borré el comentario. Sentí que estaba de nuevo en esa fiesta, sudando, temblando, con miedo. Y ahora te pregunto a ti, ¿Popeye era solo un producto de su entorno? ¿O disfrutaba cada disparo? ¿El poder lo corrompió o ya estaba podrido desde el inicio? Comenta abajo. Quiero leer lo que tú piensas. Y si esta historia te tiene enganchado, no te vayas, porque la parte final te va a volar la cabeza. Popeye murió el 6 de febrero de 2020. No en una balacera. No huyendo. No rodeado de lujos ni rodeado de guardaespaldas. Murió solo, en una cama de hospital.
Víctima de un cáncer de esófago, el asesino de más de 300 personas, derrotado por algo tan humano como una enfermedad terminal. Su muerte fue anunciada por los noticieros con neutralidad, sin homenajes, sin lágrimas públicas. Nadie salió a la calle a rendirle tributo, no hubo caravanas, no hubo flores. Fue un final silencioso, anónimo, casi invisible, y para muchos merecido. Lo enterraron en Medellín, en un cementerio común, sin placas doradas, sin esculturas, solo una lápida gris. Y aún así, durante días, nadie se atrevía a visitar esa tumba. El miedo seguía ahí, como un eco, como un fantasma que no se va. Porque Popeye, incluso muerto, seguía siendo un símbolo del reflejo de una época que Colombia quiere olvidar pero no puede borrar. Años después, yo fui a ese cementerio, no llevé flores, llevé silencio y preguntas. Me paré frente a su tumba y me pregunté cómo alguien puede causar tanto dolor y aún así dormir tranquilo. ¿Qué queda cuando la muerte ya no impresiona? ¿Qué clase de monstruo elige matar y luego reír? Caminando de regreso, escuché a un niño preguntarle a su madre quién era Popeye. La madre bajó la mirada y respondió: un hombre que hizo mucho daño, solo eso, nada más. Y eso bastó para entender el legado. Hoy, cuando veo documentales, series y libros que glorifican esa época, siento una mezcla de rabia y tristeza. Porque detrás de cada historia de narcos, hay miles de historias de víctimas que no tienen voz, de familias rotas, de sueños que nunca llegaron a cumplirse. Y por eso decidí contar esto, porque yo lo viví, porque vi el rostro del miedo, porque estuve a centímetros del abismo, y sobreviví. Y tú que estás viendo esto, también tienes el poder de decidir qué historia quieres que se recuerde. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Popeye fue un monstruo o solo una pieza más de un sistema podrido? ¿Crees que merecía una segunda oportunidad? ¿O hay errores que no se perdonan? Y si esta historia te impactó, te invito a suscribirte, porque en el próximo video vamos a descubrir el oscuro imperio de otro personaje que conoció a Escobar y que hoy vive entre nosotros. Activa la campana, porque lo que viene va a sacudirte el alma.